Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy nos embarcamos en un viaje que nos llevará directamente al corazón de una ciudad mágica, Estambul, para ser testigos de un amor que promete ser eterno. Nuestro título ya nos da una pista: Demet y Can, su amor eterno nace en Estambul. No te lo pierdas. Y créanme, esta es una historia que no querrán perderse. Prepárense para ser cautivados por la pasión, el romance y la magia que solo Estambul puede inspirar. Si les gustan las historias de amor que tejen destinos y superan obstáculos, están en el lugar correcto. Y antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante narrativa, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras historias. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Así nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, hablemos de Demet y Can. ¿Quiénes son? ¿Cómo nació su amor en esa ciudad tan llena de historia y encanto? Estambul, con su Bósforo que divide continentes, sus mezquitas milenarias, sus bazares vibrantes y sus atardeceres dorados, es el escenario perfecto para cualquier gran historia, y la de Demet y Can no es la excepción. Imaginen dos almas destinadas a encontrarse entre el bullicio de sus calles, bajo la mirada de sus minaretes. Demet, una artista con un alma bohemia, soñadora y con una sensibilidad única para capturar la belleza en cada detalle. Can, un arquitecto con una mente brillante, pragmático pero con un corazón que latía al ritmo de la poesía que veía en las formas y en las historias. Se conocieron en un lugar inesperado, un pequeño café escondido en el barrio de Balat, conocido por sus casas de colores y su atmósfera nostálgica. Demet estaba dibujando en su cuaderno, tratando de capturar la luz que se filtraba por la ventana, y Can, mientras esperaba su café, quedó hipnotizado por la intensidad con la que ella se concentraba, por la forma en que su lápiz danzaba sobre el papel. Fue un encuentro sutil, casi casual, pero desde ese primer instante algo eléctrico recorrió el aire. La conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Hablaron de arte, de arquitectura, de la vida en Estambul, de sus sueños y de sus miedos. Descubrieron que a pesar de sus profesiones aparentemente distintas, compartían una profunda admiración por la belleza, por la historia y por la capacidad de crear algo nuevo a partir de lo existente. Can le habló a Demet de cómo la estructura de un edificio puede contar una historia, de cómo cada viga, cada ventana, tiene un propósito y un alma. Demet, a su vez, le mostró a Can cómo los colores pueden evocar emociones, cómo una pincelada puede capturar la esencia de un momento fugaz. Esa primera tarde se convirtió en la primera de muchas. Empezaron a verse para pasear por el gran bazar, donde el aroma de las especias y el brillo de las joyas creaban un ambiente de cuento de hadas. Se perdían por las estrechas calles de Sultanahmet, admirando la majestuosidad de Santa Sofía y la mezquita azul, sintiendo la historia que emanaba de cada piedra. Can le explicaba a Demet los detalles arquitectónicos, la ingeniería detrás de esas maravillas, mientras ella plasmaba en su cuaderno la atmósfera mística, la devoción de la gente, los reflejos de la luz en los vitrales. Sus citas se volvieron más íntimas. Compartieron cenas a orillas del Bósforo con la silueta de la ciudad iluminada recortándose contra el cielo estrellado. El sonido suave de las olas, el brillo de las luces reflejadas en el agua, la brisa marina, todo contribuía a crear un ambiente de romance puro. Empezaron a compartir sus vidas, sus preocupaciones, sus alegrías. Can admiraba la pasión con la que Demet perseguía su arte, la forma en que se dedicaba a plasmar sus visiones en lienzos y bocetos. Demet, por su parte, se sentía segura y protegida por la fortaleza de Can, por su capacidad de escuchar y de comprender. Descubrieron que sus almas se complementaban a la perfección, como las dos orillas de ese río que tanto amaban. Sin embargo, el camino del amor eterno rara vez está exento de desafíos. En la vida de Demet y Can, el primer obstáculo llegó de forma inesperada. La familia de Can, una familia tradicional y con fuertes arraigos en la sociedad turca, tenía otras expectativas para su futuro. Deseaban que Can se casara con alguien de su mismo círculo social, alguien que compartiera sus valores y su estatus. La naturaleza artística y un tanto bohemia de Demet, si bien fascinaba a Can, generaba cierta inquietud en sus padres. Hubo presiones, conversaciones difíciles, intentos de disuadir a Can de continuar con su relación. Demet, sintiendo la presión y el dolor que esto causaba a Can, llegó a considerar si su amor era suficiente para superar esas barreras. Dudó de su propia valía, de si era capaz de encajar en el mundo de Can.
Hubo momentos de tensión, de silencio incómodo, de lágrimas contenidas. Pero Khan, firme en su amor, decidió que no dejaría que nada ni nadie se interpusiera entre él y Demet. Empezó a hablar con su familia, no con rebeldía, sino con la calma y la convicción de quien sabe lo que quiere. Les explicó lo importante que Demet era para él, no solo como pareja, sino como persona. Les habló de su talento, de su nobleza de espíritu, de la felicidad que ella le aportaba. Fue un proceso lento, lleno de paciencia y de voluntad. Khan organizó encuentros informales, donde Demet pudo mostrar su lado más amable y cercano a la familia de él. Demet, con su gracia natural, su inteligencia y su calidez, poco a poco fue ganándose el respeto y el cariño de ellos. Descubrieron que sus miedos eran infundados, que Demet era una mujer excepcional, digna del amor de su hijo. Ver la felicidad genuina de Khan junto a Demet fue el factor decisivo. Y así, entre la majestuosidad de Estambul, su amor se fortaleció. La ciudad, que había sido testigo de sus primeros encuentros, de sus paseos románticos, de sus conversaciones profundas, también se convirtió en el escenario de su compromiso. Khan, en un lugar especial para ambos, frente al puente de Gálata al atardecer, sacó un anillo y le pidió a Demet que fuera su esposa. Las lágrimas de alegría rodaron por las mejillas de Demet mientras asentía, prometiendo un amor eterno bajo el cielo turquesa de Estambul. La boda fue un reflejo de su historia. Una ceremonia íntima, celebrada en un jardín con vistas al Bósforo, donde amigos y familiares cercanos compartieron su alegría. Demet, radiante con un vestido que ella misma había diseñado, y Khan, con una elegancia que transmitía su amor profundo. La música, la comida, la atmósfera, todo hablaba de la fusión de dos culturas, de dos mundos que se habían unido para crear algo nuevo y hermoso. Su vida juntos en Estambul se llenó de inspiración. Demet continuó pintando sus lienzos, ahora reflejando la profundidad del amor que sentía y la belleza de la ciudad que los había unido. Khan, por su parte, siguió diseñando edificios que no solo eran funcionales, sino que también contaban historias, inspirados por la arquitectura que tanto admiraba y por la pasión que compartía con Demet. Sus hogares se convirtieron en espacios de creatividad, llenos de arte, de libros, de música y sobre todo, de amor. La historia de Demet y Khan es un recordatorio de que el amor verdadero, cuando es sincero y está basado en el respeto mutuo, puede superar cualquier obstáculo. Es la prueba de que los destinos pueden entrelazarse en los lugares más inesperados y que una ciudad como Estambul, con su historia milenaria y su encanto inagotable, puede ser el cuna de amores que perduran para siempre. Nos enseña la importancia de la perseverancia, de la comunicación y de creer en la fuerza de nuestros sentimientos. Nos muestra que el amor no solo se trata de encontrar a la persona correcta, sino también de luchar por esa relación, de construirla y de nutrirla día tras día. Demet y Khan nos inspiran a buscar esa conexión profunda, esa complicidad que hace que la vida valga la pena, y a encontrar la belleza en los detalles, tanto en el arte como en el amor. Y así, llegamos al final de este conmovedor relato sobre Demet y Khan, cuyo amor eterno nació en la mágica ciudad de Estambul. Hemos recorrido desde su primer encuentro casual en aquel pintoresco café, pasando por sus paseos por los vibrantes bazares y la majestuosidad de sus monumentos históricos, hasta la superación de los obstáculos familiares que amenazaron su unión. Hemos visto cómo su amor se fortaleció, cómo se complementaron y cómo construyeron juntos una vida llena de arte, de arquitectura y, sobre todo, de una profunda conexión. Su historia es un testimonio de la fuerza del amor verdadero y de cómo una ciudad tan emblemática como Estambul puede ser el telón de fondo perfecto para un romance que parece sacado de un cuento de hadas. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de esta historia. Que les haya transportado a las calles de Estambul y les haya hecho sentir la magia y la pasión de Demet y Khan. Me encantaría saber qué les pareció su historia, si les inspiró de alguna manera, o si tienen alguna otra historia de amor que quieran compartir con nosotros en los comentarios. Sus opiniones son muy valiosas y nos ayudan a seguir creando contenido que les encante. Y antes de despedirnos, no olviden lo que siempre decimos: si les ha gustado este vídeo, por favor, dejen un gran me gusta. Eso nos anima muchísimo a seguir trabajando. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que aman las historias románticas o que sueñan con visitar Estambul. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Gracias de nuevo por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.